Tenemos esta pregunta que dice lo siguiente: ¿cómo podemos encontrar fuerza y esperanza en la creciente locura de nuestro mundo? Bueno, pues tenemos que recordar en primer lugar las palabras de Cristo: en el mundo tendrán aflicción, mas confíen, yo he vencido al mundo. Recordamos también que los primeros 3 siglos de la Iglesia cristiana fueron 3 siglos de una persecución tan grande, tan cruel, tan sanguinaria, que a todos los cristianos, principalmente el César romano Nerón, Calígula, los aventaban al circo romano para que fueran devorados por las bestias. A otros los convertían en antorchas, en teas humanas, los quemaban públicamente, etcétera, etcétera. Y pues podemos realmente comparar la época en la que estamos viviendo, el siglo XXI, con esos 3 siglos que realmente costaba ser cristiano y que era la vida o la muerte para determinar si tú en esta vida escogías pues que no creo en Cristo y rechazar a Cristo y no soy cristiano, podría seguir viviendo. Pero todos aquellos que no lo negaron hasta la muerte, les costó su propia vida. Así que estamos en un mundo en el siglo XXI donde volvemos a ver ya persecución. Ayer acabo de recibir un correo de Haití, de un misionero que tiene más de 40 años en Haití, pidiéndonos oración a los pastores a nivel mundial, porque en Haití se han levantado grupos ahora paramilitares que están quemando iglesias, asesinando a los cristianos. Y vivimos épocas también donde en el África, en Irán, en China, se está persiguiendo a los cristianos. Aquí también en el continente americano y varias naciones donde hay bastante persecución. Y en medio de todo este caos, hay unas palabras que Cristo dijo a sus discípulos antes de morir. Sabiendo Jesús que Él iba a irse, les dijo: me voy al Padre, nadie me puede seguir ahorita, algún día me van a comprender. Esto fue cuando el Espíritu Santo vino a sus vidas en Hechos capítulo 2 en Pentecostés, donde los discípulos comenzaron a comprender realmente y a percibir qué era la vida cristiana y cómo podían ellos fortalecerse para poder enfrentar el mundo. Así que el día antes de morir, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesús dijo estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas palabras de Cristo el día antes de su muerte nos hablan de una profundidad tremenda, vislumbrando el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él sabía perfectamente bien al caos y al mundo desarticulado al que sus discípulos se iban a enfrentar. Así que observemos las primeras palabras que Jesús les dirige: no se turbe. O sea, esta palabra turbación es la palabra griega merimao, que significa agitación interna. Se podría traducir con la palabra moderna de estrés, porque el estrés es una situación interna de inseguridad, de falta de esperanza, de ansiedad, de enojo, de envidia, de odio, o sea, algo que nos está quitando la paz, porque la paz es lo que debe gobernar la vida de un cristiano. Así que pregúntate siempre que no tengas paz, o que estés agitado o nervioso, que ya no puedas controlarte ni siquiera llegar a dormir bien, ¿por qué estás en esta condición? Porque hay algo que ha entrado a tu vida que te está quitando esa paz. Así que lo primero que Jesús nos dice es: no se turbe tu vida interior. Trata de mantener la paz. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses les dice estas palabras: por nada estén afanados, o sea, que no haya nada que te quite la paz. Que cayó el dólar, que te corrieron de la escuela,
que te divorciaste, que está lloviendo, que el volcán explotó, que apariciones de ovnis, que hay un terremoto, que no haya nada alrededor en el mundo que entre a tu vida y te quite la paz. ¿Por qué? Porque en ese momento, híncate. En ese momento, ponte de rodillas. Y en lugar de buscar refugio en la marihuana, en el alcohol, en las drogas, otra mujer, etcétera, etcétera, busca y refúgiate y ven a la cruz una vez más. ¿Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 11? Vengan a mí, todos ustedes que están cargados y trabajados, nerviosos, ansiosos, desesperados, atribulados, vengan a mí. No busques otra medicina, no busques otro confort, ni tu suegra, ni tu esposo, ni tu esposa. Nadie va a poder darte el consuelo y la paz que yo te doy. ¿Y cómo podemos encontrar a Jesús? Repito, dice a la carta a los tesalonicenses, por nada estén afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, ven a Dios, híncate y dile, Señor, esto pasó, se fue mi hijo, se fue mi hija de la casa, mis padres no los encuentro, mi mamá está muy grave. Cualquier cosa que creamos que nos pueda perturbar interiormente, pongámonos de rodillas. Busquemos al Señor inmediatamente en oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y súplica en el Espíritu. Y cuando tú te pones de rodillas, Dios nos ve. Y el hecho de buscar a Dios en oración, en lugar de ir a drogas o alcohol o buscar una puerta falsa, ¿qué indica? Indica que crees en Él. Eso es la fe. Nuestra actitud ante las circunstancias es lo que determina qué clase de fe tenemos. Y ahí es donde Dios nos puede calificar para poder darnos otro grado y otro escalón que podamos avanzar en la madurez espiritual. Entonces Dios te ve hincado, Dios te ve que recurres a Él. ¿Y qué va a hacer Dios? Dice la carta a los tesalonicenses, en ese momento la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. La paz de Dios, dice la Biblia, es incomprensible, o sea, sobrepasa nuestra manera de pensar. Hay personas que, yo se los digo sinceramente, he tenido problemas muy graves y llegan, oye, ¿qué te pasó? Y por aquí, por allá, y les digo, no, todo está bien. Y te preguntan, ¿cómo puedes tú tener paz en medio de esta situación que estás atravesando? ¿Cómo puedes mantenerte tranquilo? ¿Por qué no estás agitado? ¿Por qué no estás enojado? Porque es una paz, contesto, que ni yo entiendo. O sea, es como si nos tomáramos 5 pastillas tranquilizantes de Valium, Meconil o Prozac, que superan, ¿verdad?, completamente. La paz de Cristo supera los tranquilizantes terrenales. Así que es la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Es algo que no se puede expresar porque, repito, lo tienes que experimentar. Y lo vas a experimentar cuando te pongas de rodillas. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Es como un escudo. La palabra guardar es, te pondré un escudo aquí alrededor en la mente para que nada de lo que está afuera en el mundo entre y afecte tu relación con Él. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. La vida de los pensamientos es como un archivero. Ya termino con esto, el A, la B, la C. Entonces, cuando tenemos una agitación dentro, pues el A está en la Z, la R está en la B, tenemos confundido en la forma en que debemos actuar. Entonces, lo primero que Dios hace es poner en orden nuestros pensamientos, que son los que provocan nuestra ansiedad. Y en segundo lugar, el corazón, que está hablándonos del alma. Así que esta es la única forma de vivir en un mundo tan agitado, inatribulado, en el cual tú y yo estamos viviendo. Que Dios te bendiga y que tengas mucha paz.